Cuando Canserbero fue encontrado sin vida salieron dos versiones a tratar de explicarlo. La oficial y la que decidió sospechar de las misteriosas circunstancias en las que fue encontrado. La versión oficial fue que tuvo un quiebre psicótico, atacó a su manager con un cuchillo y después saltó de una ventana. Esto reforzado por ciertas letras de sus canciones donde parecía que existía otro lado perturbado dentro de su mente. Sin embargo, la gente comenzó a encontrar inconsistencias en esta historia, lo que comenzó a generar una ola de teorías para explicar su fallecimiento. Pensaban que por su dura crítica al gobierno venezolano fue perseguido y acabado por el Estado. Pero después de años, el caso se reabrió y dos personas clave en la historia confesaron lo que pasó el día en el que el rapero murió, dando como resultado una historia aún más perturbadora de lo que en un principio se creía. Esto, junto con lo que está escrito en su tumba, nos puede dar una imagen más clara de lo que Tyron intentó dejar en el mundo antes de irse de él. Pero la historia no comienza aquí. La historia inicia con Leticia y Cheo en un barrio de Caracas, Venezuela. Cada quien ya había tenido un matrimonio e hijos, pero su amor es tanto que deciden formar una nueva familia juntos. Durante el embarazo, Leticia le lee poesía a su bebé de autores como Coelho, García Márquez y Neruda. Pero no son sus únicos intereses. Leticia también ama la música y se le da bien cantar. De hecho, a sus 15 años audicionó para la tele, pero no pudo continuar porque su madre se lo prohibió, advirtiéndole que la música era una vida difícil. El 11 de marzo de 1988 nace este bebé tan esperado, a quien llaman Tyron. Aprende a leer a los 3 años y gracias a su mamá pronto le agarró cariño a la lectura. En su casa la música nunca faltaba. Su mamá cantaba temas de Juan Gabriel, Ana Gabriel, Julio Jaramillo y Simón Díaz. Sin embargo, la familia se ve obligada a mudarse porque el barrio en el que viven es azotado por una ola de violencia. Así es como la familia deja la ciudad natal de Tyron y llegan a Maracay, al barrio de las ánimas de La Pica, calles que harán que un pequeño Tyron se transforme en el rapero que el mundo terminó aclamando, Canserbero. Las cosas se complican un poco más para esta familia cuando el padre de Tyron es despedido de la empresa de bombas hidráulicas para la que había estado trabajando por años. Es un adulto algo mayor, por lo que conseguir otro empleo igual le resulta imposible y en consecuencia comienza a vender helados en la calle. Sin embargo, esta fue la menor de las tragedias de la vida temprana de Tyron y su familia, pues el 19 de diciembre de 1997 un infarto fulminante le arrebata la vida a la madre del pequeño Tyron. Con apenas 9 años, Tyron no llora en el velorio. En lugar de eso, consuela a sus hermanas y se quedaba mirando a su madre, intentando procesar por primera vez qué significaban la vida y la muerte. Después del fallecimiento de Leticia, las hermanas de Tyron inmediatamente asumen un rol más central en su vida y su crianza, y tiempo después se les une Rosalba, la nueva mujer de Cheo, pero el espacio que deja su madre es un profundo vacío. Alrededor de los 11 años, Tyron decide que intentará adentrarse al mundo de la música. Inicia un grupo con su amigo del barrio apodado Black Kamikaze. A este grupo lo llaman Códigos de Barrio. En un principio, la música de Tyron no es precisamente rap, sino que esta tiene bases principalmente en el reggaetón, el merengue y algo de hip hop. Sus letras son divertidas y simples, escritas nada más con el objetivo de entretener al público y sonar bien. Afortunadamente, esta dupla es invitada a un par de eventos en donde hacen y cantan una o dos canciones. Pero esta faceta dura poco. Rápidamente, Tyron se comienza a sentir atraído por géneros más oscuros y con mayor libertad de expresión, pues la muerte vuelve a rozarlo. Pero esta vez con Cyron, su medio hermano. A los 12 años, Tyron recibe una llamada de la madre de Cyron avisándole que su medio hermano había muerto en un acto violento. Mientras caminaba por la calle le quisieron robar sus zapatos y cuando se resistió, lo eliminaron. Las hermanas de Tyron dicen que este fue un duelo muy silencioso para él y que quizá este momento también es algo que cambia su forma de pensar y de escribir. Por lo que ahora es cuando podemos empezar a hablar de Tyron, pero en su faceta de cancerbero. Pues por estos momentos es donde parece que algo en él cambia. Y también porque por estas fechas es cuando comienza a usar este seudónimo. El nombre viene de la mitología griega. El Cerbero es el perro o can de Hades y su trabajo es el de guardián de las puertas del inframundo, cuidando que no se escapen los muertos y que no se infiltren los vivos. Un seudónimo que nos permite ver el impacto que tiene la muerte en el arte de cancerbero. En secundaria, Tyron sorprende a sus maestros con todo lo que sabe de historia, filosofía y política. Una maestra cuenta que un día él reconoce en su escritorio Las venas abiertas de América Latina, un libro que ya ha leído por gusto y que va moldeando sus ideas sobre rebeldía y resistencia. Por esos días, Canserbero conoce a Afromac, un productor con una de las colecciones de rap más grandes de Maracay. Ahí es donde se obsesiona con el género y empieza a involucrarse en proyectos como La Familia del Padrino, Comando 57 y Tumbe 380. También participa en freestyles y batallas de rap en el barrio y la escuela,
Venezuela, haciéndose famoso entre sus amigos por sus rimas inteligentes y su rapidez mental. Para él es divertido, pero también una forma de retarse. Poco después llama la atención de Lil Supa, quien lo presenta con la escena de rap de Maracay y con G-Beck, dueño del mítico estudio El Techo, montado en el baño de su azotea. Así Cancerbero entra al grupo Basico junto con Supa y otros raperos. Basico significa base y contenido y marca el inicio real de su carrera. Su participación en Basico en 2006 y el disco con Supa en 2007, Can Masú Índigos, dan a conocer su nombre en la escena venezolana, con letras que critican al poder desde la realidad del barrio. Con estos proyectos, el público comienza a notar que Cancerbero es un rapero que tiene algo importante que decir. Logran sonar en Caracas, los invitan a shows y se ganan nuevos fans en la capital, aunque Cancerbero aún no es un grande. En esa época también participa en una batalla de gallos de Red Bull, donde muestra gran habilidad, pero pierde en la primera ronda. Aunque Cancerbero ya es conocido en el barrio por sus freestyles, empieza a tomar otras decisiones y a dividir su tiempo. Ese año se mete a estudiar Derecho y consigue trabajo en un restaurante de pollo frito, luego en Venirauto, donde trabaja como traductor de inglés. Sube su música gratis a internet y los pocos shows que tiene no le alcanzan para vivir, así que el trabajo en Venirauto le ayuda a independizarse de su padre, con quien ya había estado teniendo algunos roces por no entender su pasión. Aunque a causa del estudio y los trabajos le queda muy poco tiempo para el rap, Tyron consigue hacerse un espacio para seguir sus metas artísticas. Y en 2008 publica Nuestra Doctrina No Es Un Dogma, es una guía para la acción. Su primer mixtape completamente solista. Este disco tiene varias canciones destacadas donde podemos ver su marcado estilo de crítica social. En Guía para la Acción, Cancerbero canta: debemos conocer las leyes, saber quiénes quieren mejoras y quiénes quieren ser reyes. En Cambiate dice: cambiar al mundo no depende de esos títeres que roban al pueblo y que el pueblo llama líderes. Y más famosamente, nunca habrá revolución sin evolución de conciencias. Depende de ti la diferencia. Estas, junto con Advertencia y Canción de la Prisión, son canciones que critican explícitamente al gobierno de Venezuela, sus líderes e instituciones, al mismo tiempo que definen la revolución como una que involucra forzosamente cambios de conciencia o no funciona. Si tú no cambias, nada cambia. Esta opinión cobra más fuerza viniendo de alguien que creció viendo cómo su país cambiaba de rumbo una y otra vez. Antes de que Tyron naciera, Venezuela ya había pasado por crisis y protestas, y durante su vida vio a presidentes llegar con promesas de revolución, gastar la bonanza petrolera en programas sociales y con el tiempo ver al país irse en declive. Mientras el gobierno hablaba de cambios, la realidad en las calles se ponía cada vez peor. El problema es que esto no le está ganando muchos amigos. Sus hermanas y amigos han dicho en algunas entrevistas que entre más personas escuchaban su música, más amenazas recibía, pero nunca han dado nombres específicos, algo que será importante más adelante. Aunque este disco tiene un tremendo éxito con sus fans y los fans del género, Nuestra Doctrina No Es Un Dogma es publicado completamente gratis en internet, así que no le paga un centavo a Cancerbero, quien sigue trabajando en Venirauto por lo pronto. Alrededor de estos tiempos es que Tyron conoce a Capú, un productor de beats con quien empieza a colaborar para su próximo disco. Tienen una dinámica que consiste en que el productor le manda música y Cancerbero va después del trabajo al techo a trabajar sus rimas. Pero desgraciadamente, entre 2009 y 2010, Venezuela es sacudida por 4 terremotos de más de 5 puntos en la escala de Richter, 3 de los cuales golpearon el estado de Aragua, en donde está Maracay, y aunque en ninguno hubo fallecidos, Cancerbero bromeaba con Capú y G-Beck sobre dejar la vida en este disco, porque en cualquier momento podrían quedar sepultados bajo escombros. En este contexto, en el 2010 se publica Vida, el primer álbum de Cancerbero, un disco hecho para la gente, que alienta a la superación personal, a la colaboración humana y que demuestra que dentro de esos ojos verdes hay un alma que tiene muchos sentimientos por expresar. La portada original de este disco es un collage de fotos de Tyron con sus amigos, familia y demás aspectos que conforman su ser. Vida tiene quizá una de las canciones más populares de Cancerbero, Pensando en Ti, además de su canción favorita de cantar en vivo, Y la Felicidad Que, junto con una canción que nunca cantó en vivo, Ley de Hielo. Pensando en Ti es una canción de amor que muestra lo profundo de los sentimientos de alguien como Tyron, igual que Ley de Hielo, una dolorosa oda a su madre difunta, en donde canta como un niño que no entiende que su mamá se ha ido. Perdón por desearte la muerte, aquella vez que en un regaño me pellizcaste muy fuerte. Prometo hacer mis tareas y obedecerte, pero no me asustes más. ¿Dónde estás? Deja de esconderte. Y La Felicidad Que tiene un mensaje sobre desapego a los bienes materiales y rechaza la idea de que conseguirlos es sinónimo de felicidad, subrayando la importancia del amor en la ecuación. Y por cierto, las críticas al gobierno no se detienen ni un poquito. En este momento, Chávez está en su segundo término, para el cual tuvo que modificar la Constitución, y a Tyron no lo convencen sus métodos ni cambios.
Por eso es que en Aceptas canta. Y es que nos ayuden los angelitos, lo dudo. Que nos ayuden estos gobiernos, lo dudo. Por eso les propongo cambiar el futuro. Nosotros, pueblo, no hace falta más ninguno. Con todo esto nos podemos dar cuenta de que Vida tiene un enfoque más personal, pero que la indignación respecto a las condiciones sociales no se ha ido. Además, en una conferencia de un poco más tarde, Tyron dice que es imposible no hablar de política cuando haces rap sincero, pues esto simplemente se te sale y se te escapa. Este álbum es un éxito rotundo y eleva la carrera de Canserbero a otro nivel. Comienza a salir de gira en Venezuela y en otros países. Su música empieza a sonar en la radio y la gente lo empieza a reconocer en la calle. Sin embargo, siendo pequeña la industria del rap latinoamericano y sobre todo la del rap conciencia, Canserbero decide no renunciar a su trabajo en Venirauto aún. Además, la fama y el dinero son cosas a las que Tyron nunca se acostumbró. No es un secreto que Tyron era una persona completamente distinta fuera del escenario. Un tipo relajado, pensativo, pacífico y hasta tímido. Perfectamente contento con la idea de llegar a cantar a un lugar e irse inmediatamente después. Hay momentos incluso en los que Tyron se escabulle al escenario y expresa duda e incredulidad respecto a ser una estrella de rap. Otra cosa que sucede alrededor de estos tiempos, en 2011, es que Canserbero lanza un sencillo llamado Tripolar, en donde rapea. Yo escucho voces en mi cabeza todo el tiempo, compitiendo entre ellas, afectando cómo me siento. Y otro del mismo año llamado Na, donde dice: muchos dicen que estoy loco, y tal vez un poco. A veces pienso, tengo un mecanismo inmenso dentro del coco. La doctora dice que me deben medicar. Dentro del repertorio de Tyron hay varias otras letras así, lo que hace que algunas personas duden de la estabilidad mental del cantante. Además, se daría a conocer que Canserbero vivió cerca de un año sin espejos en su casa, y se sabe que los problemas de identidad en las personas muchas veces se traducen en repulsión por su reflejo, por la dificultad de distinguirse o aceptar lo que ven en él. Esto para nada es un diagnóstico, pero alimentará la versión oficial que explicará su muerte, así que tenlo en mente. Mientras atiende a los shows que puede, Tyron sigue con sus estudios y su trabajo en Venirauto, pues de momento no percibe su carrera como algo demasiado sólido. No obstante, esto está a punto de cambiar con su siguiente disco, al que llamará Muerte. Este disco es considerado el magnum opus de Canserbero y una de las mejores obras del rap habla hispano. Se produce igual que todos, en el techo, y muchas veces a altas horas de la madrugada, que son las únicas que Tyron tiene disponibles debido a su horario laboral. Muerte, como es de esperarse, es un disco mucho más oscuro que Vida. Aquí Canserbero confronta de frente a la muerte, el concepto que lo ha estado persiguiendo y atormentando desde su infancia. Y también da rienda suelta a su rabia, pesimismo y hostilidad de una forma que no había hecho antes. Tenemos, por ejemplo, Maquiavélico, otra canción de amor, pero esta vez de un amor que ya acabó. Mundo de Piedra o Llovía, que cuentan historias de familias destruidas por el crimen, la venganza y la adicción. O Jeremías 17:5, una canción que le puedes dedicar a tu enemigo mortal. También juega en varias canciones con la idea de que la muerte finalmente lo alcanza a él. En canciones como C'est la mort de mi muerte, y claro, es Épico, su canción más conocida. Es Épico es la fantasía de Canserbero vengando la muerte de su hermano, eliminando a un tal Carlos, pero muriendo en el proceso, bajando al infierno y peleando contra el diablo en una batalla de rap para escaparse de ahí. Toma inspiración de Dante Alighieri en su Divina Comedia, pero también de las incontables historias de humanos desafiando al diablo en cosas humanas, batallas del bien contra el mal, en donde nadie, incluyendo el diablo, es completamente bueno ni malo. Tal vez esta es la forma en la que Tyron lidia con el duelo de la muerte de su hermano Siron, pero en vez de jalar gatillos, escribe, y en vez de llorar, canta en su honor. Por último, tenemos que hablar de Un día en el barrio, una canción que critica a todos los gobiernos y las élites por igual, sin importar su inclinación política. Lo único malo de este disco es que, con lo emblemático que es, se olvida el hecho de que Canserbero también es capaz de transmitir esperanza y amor por la vida, como en De la vida como película, tragedia, comedia y ficción, en donde canta líneas tan positivas como: admito que a veces me cansa luchar y quisiera dormir para jamás despertar, pero recuerdo esos momentos que varias veces me dieron aliento y que me hacen agradecer cuando despierto. Muerte es un éxito masivo y Tyron ya no puede fingir que no es famoso y seguir con su vida normal. Además, las giras internacionales se empalman con sus turnos en la planta de Venirauto y, siendo honestos, ya no necesita el dinero de ese empleo. Ahora tiene vía libre para dedicarse 100% a su música. Por otra parte, después de la muerte de Chávez y el comienzo del gobierno de Nicolás Maduro, Canserbero no se guarda sus opiniones al respecto de su nuevo presidente en publicaciones en Twitter, hoy ex, como: estoy esperando a que Maduro se quite los extremos del bigote, no falta nada. Después de esto se va de gira con un disco llamado Apa y Can del 2013 y posteriormente Canserbero se va a vivir
huir a España. Algunos creen que es porque había estado recibiendo amenazas más serias y también porque su país estaba atravesando uno de sus peores momentos. Además, físicamente Tyrone también se ve distinto. En esta entrevista del 2013 se nota cansado, quizás un poco deprimido y más delgado, igual que en esta otra entrevista que fue grabada durante su tiempo en Europa. Quizá sabía algo que no debía, pero lo más probable es que Tyrone solo estuviera abrumado con la fama y el dinero, aprendiendo a lidiar con gente que se le acercaba por interés y a reconocer a quienes no le convenía tener cerca. No mucho después, Cancerbero regresa a Venezuela con planes de grabar mucha música nueva, incluido un álbum que, según quienes hablaron con él, se llamaría Gurrufío. Es posible que en este disco colaborara con Carlos Molnar, su manager desde hace un tiempo, quien por cierto está casado con una mujer llamada Natalia, pero digamos que entre Molnar, Natalia y Tyrone comenzaban a haber ciertos roces. Sin embargo, y tristemente, este álbum jamás vería la luz del día, debido a que un 20 de enero del 2015, Cancerbero es hallado muerto frente a un edificio departamental llamado Camino Real, en donde vivían Carlos Molnar y su esposa Natalia. Dentro del departamento del piso 10 se encuentra el cuerpo de Carlos apuñalado 17 veces, y la única testigo de los hechos es Natalia. Los medios de Maracay saben bien quién es Cancerbero, así que inmediatamente persiguen la noticia y reportan sus hallazgos, pues la policía de Aragua no da ninguna declaración concreta. Sin embargo, Guillermo, el hermano de Natalia, sí tiene mucho que decir y le da a los medios la historia que buscan. Según él, Tyrone sufría periódicamente de episodios de severa depresión y diversas otras crisis de salud mental, y por eso, como usualmente lo hacían, Molnar y Natalia lo dejaron quedarse en su departamento para que no estuviera solo. Luego, en algún punto de la noche, Molnar le dice a Natalia que Tyrone está alucinando, comportándose de manera extraña. Así que Natalia se pone a googlear qué hacer para ayudar a un individuo esquizofrénico mientras Molnar se va a hablar con él. Sin embargo, mientras Natalia investiga, empieza a escuchar un escándalo en la cocina, así que llama a la policía, pero es muy tarde. El escándalo resulta ser el asesinato de su esposo a manos de Tyrone, seguido de su autoeliminación, arrojándose desde la ventana de la cocina. Esta narrativa le da la vuelta al mundo, y aunque la familia de Tyrone sale a disputarla poco después, diciendo que él nunca había exhibido ningún síntoma de esquizofrenia ni nada parecido, la fiscalía venezolana ya está investigando esto como un homicidio y no hay nada que puedan hacer. Pero hay demasiadas cosas que no cuadran. Incluso en el caso hipotético de que Tyrone hubiera estado teniendo un episodio psicótico incontrolable. Primero, la ventana por la que se supone que Tyrone se habría arrojado es una ventana hecha de persianas de cristal, láminas segmentadas que pueden abrirse y cerrarse. Estas persianas habían sido quitadas con cuidado de las rendijas, lo cual es completamente incongruente con el comportamiento de alguien que está desesperadamente buscando quitarse la vida. Esto sin mencionar que estas persianas estaban puestas otra vez en las rendijas para cuando la policía hizo su reporte del sitio del crimen. Segundo, el cuerpo de Tyrone estaba demasiado lejos de la ventana. Ese lugar de impacto no concuerda con el de alguien que se deja caer al vacío, pero sí con el de alguien que fue empujado o arrojado hacia su muerte. Tercero, no hay rastros de sangre de Molnar en el cuerpo de Tyrone ni en su ropa, lo cual es bastante extraño, tomando en cuenta que supuestamente lo apuñaló 17 veces. Y quizá la más importante, Tyrone tenía 2 heridas de puñaladas en el costado. Aparte de todo, a esto le podríamos sumar datos en general sospechosos, como que las cámaras de seguridad estaban apagadas, que del departamento de Tyrone hacía falta el dinero de las giras más recientes, o que Natalia Méstica prácticamente huyó del país y se fue a Chile después de este suceso. Pero a pesar de todo, en menos de un año, la Fiscalía de Venezuela considera el caso un homicidio-suicidio. Para la familia y varios de los fans de Cancerbero, el resultado de estas supuestas investigaciones son una falsedad descarada, pero con los meses y años, la narrativa empieza a ser aceptada por el público en general. Y a ver, no es del todo descabellado pensar que Cancerbero pudiera haber tenido un diagnóstico como esquizofrenia. Aunque en el pasado supuestamente no haya demostrado ningún síntoma, la esquizofrenia muchas veces es diagnosticada entre los 16 y los 30 años a partir de un primer brote psicótico, como pudo ser el caso de Cancerbero. Y muchas personas que creen en esta teoría la justifican recordando canciones como Tripolar y Na, canciones en donde Tyrone mismo dice cosas que apoyan esta idea de los trastornos psiquiátricos y múltiples personalidades. Pero si estás de acuerdo con esta narrativa, hay un factor clave que olvidas, y es que esa lógica está demasiado sesgada por la primera declaración que convenientemente se dio, por lo que toda la narrativa se construyó sobre eso. Pero quienes se oponen a esta teoría sugieren que el título de Tripolar solo es un juego de palabras que alude a las 3 cabezas del perro Cerbero, y que la falta de espejos también pudiera ser interpretada de muchas otras formas, como una expresión del rechazo a la vanidad, y que cantar con diferentes voces es sumamente común en el rap. Pero para una fiscalía que
que quiere cerrar el caso rápido, y para los medios que quieren hacer un reportaje nuevo, letras como estas y muchas otras en el repertorio sirven para contar una historia en donde tiene sentido la versión de Guillermo Améstica, que para fines prácticos ya es la versión oficial de los hechos. Sin embargo, con el tiempo, las inconsistencias en el caso comienzan a levantar sospechas entre los fans, pues piensan que la versión oficial fue una fabricada y no la realidad de los hechos. Por este momento comienzan a salir diferentes teorías sobre quién eliminó a Cancerbero y por qué. Se dice que Cancerbero pudo haber robado dinero de otros artistas durante su gira por México y que lo que pasó fue un ajuste de cuentas. Otra teoría dice que después de que Tyrone lo despidiera como manager, Capú planeó todo para quedarse con las regalías de la música, y la que recibió más aceptación es la idea de que Tyrone estaba en la mira de fuerzas políticas desde que empezó a criticar abiertamente a la gente en el poder y a señalar cosas como la corrupción, el crimen, la avaricia y la guerra. Aunque él obviamente no tuviera ningún interés en ser autor de un golpe de estado, con sus letras podría inspirar a quienes sí, o enseñar a una generación cómo estar consciente del control de los líderes de pensamiento. En ese sentido, la teoría argumenta que Cancerbero fue eliminado para mandar el mensaje de: si podemos deshacernos de él, ¿tú crees que estás a salvo? Por casi 10 años hubo un debate entre la versión oficial y estas teorías, pero en el 2023 Tarek Williams, ahora fiscal general de Venezuela, lanza una investigación que arroja luz sobre el caso. El 26 de diciembre de ese año, Natalia Améstica y su hermano son grabados confesando la nueva versión oficial de los hechos y contando que lo que sucedió, según ellos, fue lo siguiente. Tras las giras por Chile y Argentina, Natalia quiso que le pagaran por la organización y los vuelos, pero Molnar se negó. Poco después, Tyrone le dijo que ya no quería que lo representaran ni que fuera a sus conciertos, pues su forma de trabajar le resultaba abrumadora. Natalia decidió vengarse. La noche del 19 de enero de 2013, Tyrone se quedó en el departamento de Molnar y Natalia porque en el suyo no había luz. Natalia vio ahí su oportunidad. Mientras Molnar y Tyrone conversaban, Natalia vació 2 ampolletas de un sedante llamado Alpram en una jarra de té que le sirvió a ambos. Después, los dos bebieron varias tazas. Natalia regresó a la cocina a preparar la cena. En eso, Molnar entró ya un poco adormilado por el sedante, y al ver eso, Natalia aprovechó para apuñalarlo en la yugular, la espalda y el brazo. Y en consecuencia, Carlos Molnar muere. Tyrone, aunque ya bajo los efectos del Alpram, pudo ver lo que acaba de pasar, pero justo antes de que le pasara a él también, se queda dormido. Natalia luego lo apuñala 2 veces en los costados, eliminándolo. Después llamó a su hermano Guillermo, quien llegó con 3 agentes del SEBIN, a los que les pagó $1,000 a cada uno para encubrir el crimen. Entre todos apuñalaron el cuerpo de Molnar 14 veces más y le colocaron otras 2 puñaladas a Tyrone, además de un golpe en la cara con un tubo, de forma que las heridas de ambos concordaran con la historia de un enfrentamiento en medio de un ataque de rabia. Luego arrojaron el cuerpo de Tyrone por la ventana. Guillermo se bañó y se cambió, mientras Natalia hizo lo mismo antes de salir a pedir ayuda a los vecinos. Cuando la policía llegó, Guillermo regresó y sobornó a los agentes con $10,000 para arreglar la escena. Más tarde dio a los medios la versión de los hechos que habían planeado. El resto es historia. Natalia y Guillermo en la actualidad están sirviendo condenas de 25 años cada uno, junto con todas las autoridades compradas. Un cómplice llamado Marcos, quien sería la persona que robó el dinero de las giras en el departamento de Tyrone, y la forense, que no incluyó varios detalles clave en su reporte de la autopsia. Una particularidad desafortunada de estos videos de los hermanos Natalia y Guillermo confesando sus supuestos crímenes es que ambos están visiblemente atados de manos y pies, lo que ha llevado a creer a algunos que se trata de una confesión forzada. ¿Tú qué crees de todas las versiones que existen? ¿Crees que esta versión última es la verdad? ¿O crees que quizás la verdad ya se diluyó? Te leo en los comentarios. Todo el caso de Cancerbero me conmovió mucho porque, lejos de las barras de protesta, las giras y lo mediático del caso, Tyrone era un chico de tan solo 26 años cuando perdió la vida. Pero lo que más me conmovió fue cuando encontré imágenes de su tumba. Está en un panteón bastante sencillo y tranquilo y tiene la siguiente inscripción: Cancerbero, Tyrone José González Orama, ni más ni menos. Muchos lo han vuelto casi un mito, lo han puesto en un pedestal por sus letras de protesta y por las circunstancias alrededor de su muerte. Pero esa frase en su lápida, para mí, lo dice todo. Nos recuerda que antes de ser Cancerbero, fue Tyrone, un estudiante, un hijo, un hermano, un amigo, un trabajador, un chico de 26 años que se atrevió a seguir su pasión y buscó motivar a otros a buscar un cambio. Pero a final de cuentas, un humano como todos nosotros, ni más ni menos. Con esa frase pareciera decirnos que no hace falta ser alguien extraordinario para hacer cosas extraordinarias, que desde la trinchera de cada quien, desde nuestras voces, nuestras pasiones y nuestras acciones, podemos buscar un cambio en lo que creemos que debe cambiarse. Al final, eso era él, una persona más con miedos
miedos, sueños y contradicciones que intentó aportar algo al mundo con lo que tenía. Y más que en cualquier verso de cualquiera de sus canciones, quizás en esa sencilla tumba está el mensaje más importante que nos dejó, ni más ni menos.